Pedro Juan era un conglomerado de casas tipo Far West y un poco hacia las afueras estaba el barrio donde estaba la radio. Tierra colorada, 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 pura calle de tierra colorada. Y sí que la tierra era roja, recontra roja. El trabajo para limpiar la ropa de esa tierra roja Esa era... casa que tienen el cimiento de ladrillo, digamos, y después todas casas de madera, incluida la radio, ¿verdad? La radio era de madera. Te cuento lo que eran los pañales, blanquear todos esos pañales. Y ellos gateaban. Recuerdo en algún momento se fue algún amigo nuestro con nosotros y a los 2 días dijo, es re aburrido esto, boludo, no hacen un carajo acá. Y sí, no hacemos nada, pero nosotros era ir a la radio, a acostarse en la hamaca, a estar con mi papá, a pasear por la frontera. A principios de los años 80, las propuestas culturales son muy escasas en Pedro Juan Caballero. Por eso, Santiago Leguizamón empieza una campaña para promover actividades artísticas y populares. Cuando la señorial quietud de la noche cobija bajo su manto la sutil figura de este Paraguay corazón... Aprovecha el altavoz que es Radio en Burucuyá para convocar a la gente y generar un espacio creativo. A él le gustaba mucho la poesía, la escritura, el teatro, entonces siempre andaba y leía mucho en la radio eso, y entonces hacía que la gente le respondiera, le escribiera. Artistas de la ciudad y de las comunidades campesinas acuden al llamado y pronto el local de la radio se convierte en una fonoplatea. Era un programa en vivo los viernes a la noche y venían grupos musicales, campesinos, jóvenes, alguna vez hizo de rock inclusive, ¿verdad? O sea, la radio era como un centro cultural donde la gente venía a dar a conocer su creación musical o teatral y se transmitía en vivo. Esas actividades son las semillas de un movimiento cultural que muy pronto empieza a brotar en la comunidad. Esto es Santiago Leguizamón, la historia de un hombre que sembró en la frontera seca. Un podcast de Marco Flecha y la Aldea Prodigiosa. Capítulo 3. Agitación y legado. Ustedes que andan silenciosos porque se les impide hablar, háblenme, díganme, clávenme sus heridas porque soy cuerpo. He querido parar el mundo, desvelar tantos misterios y gritar la libertad. He querido hablar al mundo más. La poesía es uno de los grandes amores de Santiago Leguizamón. Ani Morra, su compañera de vida, lo recuerda como un asiduo lector y un difusor de los poetas y la poesía. Mi mamá tenía un libro de poesía porque mi mamá recitaba y él le pidió a mamá y llevó y leía eso a las mañanas, las poesías y cosas por radio, era que siempre le gustó. Santiago genera una rápida conexión con artistas de la zona y en poco tiempo logra aglutinar a un grupo de jóvenes poetas. Además, creaba como un centro literario con jóvenes. De hecho, publicó un libro que se llama Voces de la Amambay, donde están su poema y de varios jóvenes poetas de Amambay, ¿verdad? Hay una faceta de él como gestor cultural, como mecenas inclusive. Creó además una revista escrita que se llama Burucuyá Revista. Creo que se llegó a sacar 3 ediciones más o menos. En el libro Voces de la Mambay, del que nos habla Andrés Colmán Gutiérrez, hay un poema de Santiago que se titula Reportaje a la laguna que no quería morir. Dante Leguizamón, uno de los hijos de Santiago, nos habla de la idea que tenía su padre al fundar la Editorial del Norte. Muchas de las iniciativas también eran para escribir o para describir o ensalzar la ciudad y sobre todo en ese momento la laguna de Punta Porá. La laguna de Pedro Juan, que es la laguna de Punta Porá, se estaba extinguiendo, estaba abandonada, no había, entonces hay ahí como una suerte, todo un movimiento, un grupo de sal, no sé si de sal, no recuerdo cómo se llamaba exactamente el grupo, pero para
cuidar y para que no se pierda la laguna, digamos. Entonces, de hecho, que él escribe algo con relación a la laguna en distintos momentos y también incita, por decirlo de alguna manera, a la comunidad pedrojuanina en general a la escritura, ¿verdad? Ya entrados en los años 80, Ani Morra y sus hijos regresan a Asunción para la escolarización de los niños y también por seguridad. Santiago visita a su familia cada 2 semanas y pasan juntos las vacaciones en la frontera. Dante recuerda aquellas vacaciones y lo que significaba para ellos. Nosotros claramente significaba más que Pedro Juan era estar otra vez con Santiago, digamos, con nuestro papá, digamos. Todos los funcionarios de la radio jugaban en una canchita ahí, vóley, fútbol, y nosotros nos estábamos ahí mirando, estábamos ahí haciendo nada, digamos, ¿verdad? Muchas veces era haciendo nada. Ya más de grande te digo esto que hacíamos de repente algún programa de radio y ya en algún momento... A mitad de esa década, Santiago es ya conocido como todo un agitador cultural de la comunidad. Aprovecha sus viajes a Asunción y concreta giras con músicos y compañías de teatro. Una de esas compañías es el Teatro Atiñe. Y recuerdo que una vez estábamos actuando en las primeras ocasiones y le digo, ¿qué es eso? O sea, tío, ¿aniversario de qué son esas bombas? Me dice, no, esas no son bombas, esas son tiros. Ella es Raquel Rojas, una de las integrantes del grupo de teatro Atiñe. Y sobre nuestras cabezas se oían los tiros y entre los tiros Santiago animaba a ese andurrial que era Pedro Juan Caballero porque era barro cuando llovía en esa época. Sin embargo decía, no, tenemos que hacer todo lo que podamos para que este país cambie las balas por la cultura, por las artes. Y así también le llevaba a un pianista muy amigo y organizaba festivales de música sinfónica en Pedro Juan Caballero, además de los festivales de música folclórica y del teatro crítico con Atiñe, y me imagino que con muchos más. En ese momento, Santiago Leguizamón cree que no basta con traer grupos de la capital para promover el espíritu crítico desde las artes. Está convencido de que hay que sembrar en la propia comunidad. En el 86 formó el Teatro Popular de la Mambay, TPA, y hicieron algunas obras. Primero fue Vientos del Norte y después otras 2 obras que Santiago escribió, eran obras cortas. Recuerdo como muy palpable que no se hizo, no había un teatro, digamos, sino se hizo en un salón muy grande, famoso salón multiuso, donde el público se colocaba alrededor de la obra, digamos, y la obra transcurría en el medio. ¿Y te acuerdas de qué iba esa obra? Me acuerdo muy bien que él hacía no recuerdo si de cartonero o de reciclador, digamos, eso es lo que me acuerdo bien, ¿verdad? Hay fotos de esas fotos. La historia de Santiago Leguizamón es una historia vibrante, por lo que fue, por lo que hizo y por lo que sigue inspirando. Un legado que trasciende a su muerte, como la experiencia que nos relata José Quevedo desde Pedro Juan Caballero. Se creó un grupo teatral experimental, le llamamos nosotros, donde yo fui director, y adaptamos la obra La Señal que escribió Santiago Leguizamón y hicimos un tour por toda la zona norte, Concepción, Horqueta, hasta Brasil estuvimos con esa obra. Gustó muchísimo en el norte, fue un furor, ¿verdad? Marcó hito en el teatro. Y después, como era costumbre, años anteriores, siguientes, se realizaba una competencia olimpiadas, tanto deportivas como culturales, a nivel de centros regionales del Paraguay, que son 12 centros regionales. Y la obra que presentamos nosotros, le pasamos a los alumnos del CRE de Pedro Juan, y ellos en todos los festivales
participaban con esa obra y ganaron todos los premios. Es realmente una historia muy buena de contar. La historia de Santiago Leguizamón es también una historia de sueños rotos, de proyectos truncados, de iniciativas ilusionantes que se quedaron por el camino. Proyectos como los que tenía con su prima Emilia Galloso o los que compartiera con Andrés Colmán. Él quería publicar un libro. Entonces le pregunté si no le interesaría que publicáramos algo juntos, a cuatro manos, ¿verdad? Y le encantó la idea. Empezamos a soñar con un libro de los dos. Yo publicaría narrativa breve y él seguramente pondría narrativa y poesía, que le gustaba mucho. Y teníamos que volver a hablar en un par de meses cuando volviera. Cuando vino de nuevo a Asunción no lo vi, luego llegó abril y bueno, esos terribles sucesos que cegaron su maravillosa vida para siempre. Se hubiera convertido en una figura cultural mucho más importante de la que ya era en esa época. Él alguna vez me dijo que quería escribir una novela, por ejemplo, sobre la vida de la frontera, y yo creo que tenía todas las condiciones, además un conocimiento profundo de personajes de la frontera, que hay poco escrito sobre ese mundo, que es muy rico literariamente, sociológicamente, antropológicamente, y bueno, creo que Santiago hubiera hecho muchos aportes en ese campo. Cuando matan a un hombre como Santiago, no solo matan a una persona, toda una comunidad queda huérfana. Una comunidad como la de Pedro Juan Caballero, donde algunos jóvenes hoy día siguen cuestionando una situación que poco cambió desde aquellos tiempos. Pero también hay espacio para la esperanza y creen que la memoria de Santiago puede ser ese faro que ilumine un futuro más venturoso. Santiago Leguizamón para nosotros es un símbolo de lucha contra el crimen. Es un personaje histórico que mantuvo sus valores, que se enfrentó con valentía al crimen en un lugar donde el miedo ya está totalmente sembrado, una ciudad donde siguen pereciendo ante el crimen políticos, periodistas, algo que urgentemente necesita cambiar y que los jóvenes lastimosamente poco conocen de su historia, que deberíamos enseñar más y aprender más sobre su legado. Santiago fue el portavoz de todos los pedrojuaninos, un ejemplo de valentía que con su legado nos demostró que no debemos renunciar a la ética, un mensaje claro, que debemos hacer lo correcto sin importar las circunstancias. Santiago es el tipo de personas que necesita este mundo, es el tipo de personas que se necesita para cambiar esta sociedad. El legado de valentía y valor que nos ha dejado es enorme. Creo que como sociedad tenemos una deuda pendiente de seguir sembrando en las nuevas generaciones ese mensaje de no doblegar nuestros valores como él nos enseñó. En este último capítulo participaron también Vicky Aguilera Molinas, Isabel Portillo Mereles, Mario Casartelli, Patricia Lima, Neri Amarilla, Jessica Mendoza y Alejandro Laván. La música de sintonía es de Gabriel Lema Maquianich y el diseño de portada de Paula Palacios. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro, un viaje donde pudimos contarte la historia de un hombre que sembró en la frontera seca. Fue muy duro y nos costó mucho, pero bueno, 30 años después se sigue hablando de él, entonces quiere decir que tuvo un impacto y tuvo una razón de ser, ¿verdad? Santiago Leguizamón es un grande, quedará para siempre en nuestros corazones
en la historia del teatro paraguayo, como uno de los grandes animadores de lo que hoy llamaríamos el desarrollo cultural teatral descentralizado del Paraguay. Su figura queda como ejemplo de un comunicador íntegro que no se vendió a nadie, a ningún poder de turno, y es más, dignificó su trabajo, es decir, el trabajo del periodista, del comunicador, dando todo de sí, luchando por la verdad. Santiago es la prueba de que vale la pena disputar espacio, de que vale la pena la poesía y la belleza y la coherencia y el encontrar lo bello en lo más difícil. Y vale la pena.